Ezequiel 34, versículo 15 y 16. Si gustan ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor, hagámoslo y leamos juntos. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dice el Señor: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Palabra de Dios, y el pueblo dice amén. Ocupen sus lugares, por favor. En el texto que hemos leído, para comenzar, el Señor nos muestra, si se dieron cuenta, diferentes tipos de ovejas. ¿Lo notaron? Si no, volvamos a leerlo. Yo apacentaré mis ovejas. ¿Quién está hablando? Jehová el pastor. Buscaré a la perdida, ovejas perdidas, y la haré volver al redil, la descarriada. Oveja perdida, oveja descarriada. ¿Qué otro tipo de oveja? La perniquebrada también. ¿Y qué otro tipo de oveja? Las débiles, perniquebradas y débiles, pero también las ovejas engordadas y fuertes. Es así que hoy vamos a aprender, nos vamos a dar cuenta qué tipo de ovejas somos. ¿Están listos para eso? Hablamos de la oveja perdida, de la oveja descarriada, de la oveja apacentada también. Yo las cuidaré, dice el Señor. Es una oveja apacentada, perniquebrada, débil, engordada y fuerte. Comencemos con el primer tipo de ovejas. Jehová es nuestro pastor, y hay un salmo maravilloso y hasta tiene letra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos son ovejas del Señor? ¿Cuántos son ovejas del buen pastor? Hasta me dicen, ¿verdad? ¿Cuántos son ovejas del buen pastor? El primer tipo de ovejas es la perdida. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La oveja perdida son aquellas personas que no forman parte del rebaño del Señor. Es decir, que son aquellas personas que aún no han confesado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, y por eso viven enredados en el pecado y la mundanalidad. Es por eso que esta oveja perdida, el Señor la está buscando, porque Él no quiere la muerte del pecador. Estas ovejas perdidas es como aquella persona que por curiosidad probó el pecado y se quedó atrapado por el pecado, y al fin de cuentas esa oveja está perdida. Sin embargo, hay esperanza, como bien lo dijera la palabra del Señor: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa experiencia la tenemos todos nosotros, porque alguna ocasión lucimos como oveja perdida. Pero también hoy tenemos la dicha de saber que si hemos sido traídos al redil, como bien lo dice el Salmo 23, y lo decíamos con estas notas musicales: habrá pastos verdes, habrá aguas tranquilas, habrá lugar de descanso y nada nos hará falta, porque el Señor es nuestro pastor. Ezequiel capítulo 34 versículo 14 dice:
en buenos pastos las apacentaré. Qué dicha es ser parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Porque si Él es nuestro pastor, apacentar. Y leamos otra vez Ezequiel 34:14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Ahí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Qué dicha tener el cuidado del buen pastor. Saber que aunque andemos por el valle de la sombra de la muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán alientos. Estas ovejas apacentadas son las ovejas que forman parte del rebaño del pastor y no se apartan. Son guiadas por su pastor y se dejan cuidar. Oyen la voz del pastor y lo siguen, y son alimentadas por los buenos pastos preparadas por el buen pastor. Las ovejas apacentadas representan a los cristianos que no se apartan del camino del Señor, sino que con paciencia y obediencia se dejan guiar por la palabra de Dios y por la voluntad perfecta de nuestro Dios. ¿Está escuchando? ¿Quiénes son las ovejas apacentadas? Los cristianos que no se apartan del Señor, que son obedientes y se dejan guiar. Porque si seguimos al buen pastor, sin duda alguna que Él no quiere el mal de ninguno de nosotros. El buen pastor está dispuesto aún a arriesgar su propia vida por defender sus ovejas. A veces quizás no podamos entender la simbología con la que habla la Biblia, pero por ejemplo, alguna ocasión Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esa puerta tiene que ver con un rebaño, con un redil, con un corral. Y es que el corral estaba hecho de piedras, y encima del corral de piedras, que podría medir 1,5 metros, 1,70 metros, le ponían ramas de espinas y hojas secas. Y en la puerta de la entrada de ese corral de piedras dormía el pastor, cuidando de la puerta. Vengan 2 pastores rapidísimo. Pónganse como puerta. Así usted ahí está bien, así. Y dale la espalda ahí. Muy bien. Esta es la puerta. Aquí está el corral de piedras, en forma de círculo normalmente. Espinas, hojas secas. Y el pastor, después de haber ingresado a sus ovejas, él dormía en la puerta, rodillas paralizadas. Aquí dormía, cuidando de que nadie más extraño entrara al redil. Y si acaso veía o escuchaba que alguna fiera estaba trepando por la barda, prendía fuego para que el fuego los ahuyentara. Jesús es la puerta para el buen redil. Dele el aplauso al Señor y diga: gloria a Dios, a su nombre. Él no nos llamó para llevarnos por caminos equivocados ni riesgosos donde nuestra vida esté expuesta a fracasar. Por eso he dicho más de una vez que Él no nos llamó para divisar el pastel de lejos. Si Él te trajo porque eras una oveja perdida, Él se compromete a apacentarte, a cuidarte, a alimentarte. Él va a velar por cada minuto de nuestra existencia.
Pero no permitas vivir alejado del buen pastor. No te alejes de la iglesia. No dejes los cultos. No dejes de estar sirviendo al Señor, porque Él apacentará nuestras vidas. Ya lo dice Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Enseñaba de este versículo el día miércoles allá en Suchiapa, cuando estábamos recibiendo los documentos legales de esa propiedad para la iglesia, para el templo. Y decía que este versículo tiene mucha enseñanza. Mis quiere decir me pertenecen. Aleluya. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Quién está hablando? Cristo Jesús. Que dice mis me pertenecen, son mías. Pero luego dice la característica de qué es lo de Él. Son ovejas. Mis, ayúdenme por favor, mis, no mis lobos. Aleluyita. No, no mis lobos ni mis lobas. Mis ovejas. Y los que son ovejas de este gran pastor Cristo Jesús, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Por eso les gusta venir a la iglesia, porque son ovejas del buen pastor. Los que no son ovejas están viendo la tele y de repente escuchan algo de Dios y lo cambian. Están sintonizando estaciones de radio y si pasan por una radio cristiana la cambian. Se les invita a venir a la campaña para escuchar la voz de Cristo y ¿qué hacen? No van. Qué fácil es poder entenderlo, amigo. Si tú no puedes escuchar la voz de Cristo es porque no eres oveja. Es probable que estás perdida o es probable que te descarriaste. Ya hablaremos de la oveja descarriada. Ahora estamos hablando de la oveja apacentada, de la cual el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por ahí en las redes sociales hay un videíto donde hace un ejercicio de un hombre que cuida un rebaño, decenas de ovejas, y él tiene un silbidito muy peculiar que cuando silba, las ovejas corren a donde escucharon el silbido, o hace un sonido con su voz, un sonido. Y al hacer el sonido con su voz, las ovejas de donde estén corren a donde está ese pastor. El ejercicio es que llegan otros y tratan de imitar el silbido del pastor y las ovejas ni en cuenta. Y luego tratan de imitar el sonido de la voz del pastor y hacen como hace el pastor y las ovejas ni en cuenta. ¿Por qué? Porque las ovejas conocen la voz de su pastor. Algo pasa muy similar aquí entre nosotros. Yo uso un chiflidito. Y cuando los pastores o alguien que conoce el silbidito lo escucha, rápido se alebrestan y corren para ver qué se necesita. Me contó una familia que un día llegaron a tocar a la puerta uno de los pastores, no de los que están aquí, y toque y nadie abría. Entonces se le ocurrió a ese pastor silbar como yo, y rapidito salieron al balcón pensando que era el pastor Josué. Ah, es usted. Mis ovejas oyen mi voz. Y lo maravilloso es, yo, dice el Señor, las conozco. ¿Cuántos se gozan por eso? No pasas desapercibido, el Señor te conoce. Y nos conoce tan bien que hasta sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. ¿Qué le parece?
Para algunos no le dan mucho problema al Señor porque casi no tienen pelo. Nos conoce tan bien que sabe cuántos cabellos tenemos. Lo importante es que seamos esa oveja que reconoce a Jesucristo como su buen pastor. Ahora dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y sigue diciendo la palabra: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Alguien debe celebrar lo que el Señor hace a favor de nuestras vidas y diga: gloria a Dios. Usted debe conocer la voz de su Señor. Mientras camina, mientras está en casa, mientras está haciendo algún trabajo, más de una vez el Señor va a hablar a nuestras vidas. Y si somos oveja, vamos a reconocer su voz. Él nos conoce y nosotros le vamos a seguir. Y Él nos dará vida eterna y nadie nos arrebatará de sus manos. Alguien diga: gloria a Dios. Ya aprendimos de la oveja perdida, la oveja apacentada, ahora la oveja descarriada. Mateo capítulo 18 versículo 12. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por las montañas a buscar la que se había descarriado? La oveja descarriada representa a los cristianos que se apartan de los caminos del Señor, que dejan el rebaño del Señor, que le dan la espalda al buen pastor y se alejan creyendo encontrar mejores pastos para su vida. Quizás bienes materiales, quizás placeres mundanales, y en su equivocación, en su manera de experimentar, lo único que van a lograr es descarriarse. No encontrarán pastos mejores para su vida. Pero tenemos que comprender que no hay mejores pastos para nuestra vida que aquella que nos ofrece el buen pastor, que se llama Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. De manera que no permitas que nada te distraiga. No llegues a ser de las ovejas descarriadas que tuvieron la dicha de gustar de la guianza y del cuidado del buen pastor, pero que lamentablemente nuestra curiosidad y descuidos nos hicieron darle la espalda al buen pastor. Veamos otro tipo de ovejas. Ya vimos la perdida, la apacentada y la descarriada. ¿Qué de la perniquebrada? Hebreos capítulo 12 versículos 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no desprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La oveja perniquebrada es la oveja que ha tenido que ser disciplinada por el Señor. No importa si somos ovejas, pero a veces nuestra actitud no es la correcta. Nuestra actitud es la de ser una oveja curiosa, ser una oveja traviesa, ser una oveja que de repente se sale del redil, pasa. Aunque la naturaleza de la oveja es noble, también la naturaleza de la oveja como animalito le gusta de repente ser movido por la curiosidad, por las travesuras que muchas veces vemos en las ovejitas. Es así que la oveja perniquebrada es aquella
que en algún momento ha recibido disciplina del Señor, para que yo no se aparte más del rebaño. Si una oveja se va del rebaño, el pastor dejará las 99 e irá a buscarla. Pero si lo hace continuamente y es una oveja del Señor, el pastor le quebrará una pata para que esta oveja ya no se vuelva a ir nuevamente. Hasta ese grado llega un pastor cuando descubre que su oveja le gusta andar haciendo travesuras y la curiosidad la hace salir del rebaño, y va y la trae, y va y la trae, y va y la trae. Y cuando esta no se corrige, el pastor se atreve a quebrarle una pata, porque entonces ya no se andará yendo. Como cuando a los ganaderos, a los toros, a las vacas le ponen una horqueta. Es incómodo para la vaca, el toro, andar esa horqueta, pero es que es traviesa. Es travieso, se anda brincando los corrales, se anda metiendo a comer la milpa del vecino y luego viene la demanda. Hay que disciplinarla, hay que ponerle una horqueta para que se discipline. Y en la iglesia se necesita muchas veces la disciplina para corregir nuestros extravíos, nuestros errores, nuestras fallas. Es ahí cuando el Señor recomienda y dice: si alguien comete una falta, habla con él. Si no te escucha, tráete a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste todo consejo. Si no escucha ni a ti ni a los 2 o 3, dilo a la iglesia, para que la iglesia de alguna manera colabore en apoyar a esta persona que está cometiendo errores. No es para apedrearla. Cuando se levanta un acta de disciplina y se le quitan los privilegios a alguien que estaba sirviendo en la iglesia porque cometió fornicación o cometió algún otro pecado, es disciplina que no debe ser para hacer del palo caído leña. Si usted se entera de que está disciplinado, no es para condenarlo ni juzgarlo, es para ayudarlo. Pero si acaso no escucha la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es así que la disciplina es importante en cuestión eclesiástica. Pero ¿cuántas veces el Señor mismo actúa disciplinándonos directamente? Nos jala las orejas. Y yo alguna vez le he dicho al Señor: prefiero la disciplina, prefiero el jalón de oreja, papá Dios, a que me dejes sin disciplina para hacer lo que yo quiera. Disciplíname, pero quiero seguir siendo tu hijo, Padre, porque esas palmaditas, ese jalón de oreja me sirve, porque sé que tú me amas. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Alguien dice gloria a Dios. Es así que ahí está la oveja perniquebrada, la oveja que recibe, la oveja que le dan su jalón de orejas, la oveja que se estaba descarriando y estaba descuidándose de sus deberes de la iglesia, y de repente vino el fracaso en la empresa, de repente vino una enfermedad que te dejó hospitalizado, de repente un fracaso en la familia que te hace reflexionar y dice: ¿dónde estoy? Por eso alguien dijo: no preguntes por qué, sino dile al Señor para qué. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y sin duda alguna vamos a entender que soy su oveja y Él me está disciplinando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Alguien dele fuerte un aplauso al Señor.
Y déjenme ir rápido porque me hacen falta dos tipos de ovejas, la débil y la engordada. La débil, dice Primera de Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los de... ¿Está escuchando, iglesia? Hay ovejas débiles en el rebaño. Hay ovejas débiles en el rebaño. A estas el Señor nos dice: hermanos, les ruego que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Que Dios nos ayude para que al encontrar en el camino ovejas débiles, no las aporriemos, no abusemos de su nobleza, como dicen por ahí, sino antes bien, al ver los débiles, seamos los que los sostengamos de pie y los podamos ayudar para estar firmes en el rebaño del Señor. Dios en su grande amor ama a aquellos que se enferman de desánimo, aquellos que están débiles por la amargura causada por las críticas. Y muchas veces esa oveja no avanza. A ellos hay que darles ánimo constante, porque tienen que ser muchas veces cargados por otros para que avancen en el camino. ¿Cuántas veces nosotros hemos desistido de ya no seguir ayudándole porque parece que siempre está en necesidad? Pero hoy, a través de la palabra, pastores, líderes, supervisores, los responsables de los departamentos, tengamos que aprender que entre el rebaño pueden haber ovejas débiles que necesitan aún ser cargadas. Y ese es el trabajo de cada uno de nosotros, porque ese es el trabajo que Jesús hace a favor de sus ovejas débiles. ¿Qué de las engordadas? La oveja engordada y la fuerte. Ezequiel 34, 20 y 21. Por tanto, así le dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre las ovejas engordadas y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis, escuchen por favor que el tiempo se nos termina en la televisión, ovejas engordadas y flacas. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y la acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que echasteis y las dispersasteis. También en el rebaño hay ovejas gordas y fuertes, pero que eso no sirva para desplazar a la más débil, que eso no sirva para estarlas corneando y hiriéndolas, porque ya estás en el instituto, porque es el que más ofrenda, porque es el que sabe cantar, porque es el que ahora tiene más dinero. Hermano, un alto. La oveja engordada y fuerte son las ovejas que se encargan de sacar al rebaño a las ovejas débiles y enfermas. Son aquellas que empujan fuera del rebaño a los que se consideran que no merecen estar dentro del rebaño. La oveja engordada y la fuerte representa a los cristianos que por creerse tan espirituales, por creer que son superiores a los demás por su conocimiento, por su cargo dentro de la iglesia y por el tiempo que tienen de congregarse, menosprecian a las demás ovejas y tienen actitudes negativas hacia otros cristianos, y por eso hacen que muchas ovejas se aparten del rebaño del Señor, que es su iglesia. Ay de usted y de mí, si en vez de cobijar a la oveja débil, las hemos desplazado hasta correrlos de la iglesia. Que Dios nos perdone y tenga misericordia de quien eso haga. Alguien diga amén y dé un aplauso al Señor, despidiendo a los que nos ven a través de la televisión. Más fuerte el aplauso, más fuerte el aplauso. Hermosa enseñanza que tiene que ver con las ovejas.
Ovejas perdidas que el buen pastor está buscando atraerlas a su rebaño. Ovejas apacentadas, ovejas que tienen la bendición del cuidado del buen pastor, porque las ovejas permiten que Él los apaciente. Cuando tú te alejas de la iglesia, de los cultos, de las actividades, estás diciéndole al Señor que no necesitas de su cuidado. Pero cuando tú estás en el rebaño, involucrado en las tareas de la iglesia, los cultos, las reuniones familiares, las actividades de sectores, de distrito, y estás ahí, tú eres una oveja que el Señor ha de estar apacentando. Pero ¿qué de las ovejas descarriadas? A estas que estando un día en el rebaño se fueron, el Señor las sigue amando, como amó al hijo pródigo, aquel padre que con lágrimas despidió a ese hijo en rebeldía. Debemos pensar en las descarriadas. Debemos de repente sentarnos en la reunión familiar, en el distrito, en la reunión de líderes con su pastor, y hacer una evaluación y pensar, reflexionar. Oye, ya no está viniendo la familia fulana de tal. El hermano que estaba activo en la iglesia ya no está viniendo, ya no se está congregando. Y nos debería preocupar como se preocupa Jesús, el buen pastor, y que nos los enseñó en la parábola de las 100 ovejas. No es simplemente un ejemplo, no es simplemente una parábola, es enseñarnos el grande amor que Cristo Jesús tiene por cada oveja. Irá por ella, irá en busca de ella. Y si Jesús lo hace, nosotros deberíamos de hacerlo, para ir en busca de esa oveja que se descarrió. ¿Cuál fue la razón? A lo mejor por causa de las últimas ovejas que aprendimos. ¿Cuál fue la última oveja que aprendimos? La engordada y fuerte. Alguien debiendo ser su apoyo, fue quien mostró incomprensión. Se sintió amenazado en su área, y en vez de ayudar o gozarse porque está creciendo el otro hermano, la otra hermana, esta oveja gorda empezó a buscar cómo sacarla de la reunión familiar. Que ya no venga a hacer tamales, que ya no esté en el ministerio, que ya no esté en la alabanza. ¿Y qué logró? Hacer que aquella oveja débil se descarriara. Escuche usted aquellos descarriados, y la historia de muchos de ellos va a ser que una oveja gorda de su congregación la corneó y la desplazó. No es la justificante. Eso no justifica el estar descarriada, porque delante del Señor cada quien dará cuenta de sus decisiones. Y yo, oveja del Señor, que sé cuánto vale estar bajo su cobertura y su cuidado, aunque me cornee esa oveja gorda, aunque me cornee, aunque me lastime, yo no me salgo del rebaño del buen pastor. Se va a quedar con las ganas esa ovejona gorda, cachuda. Algunas veces les he compartido, y ahora que estaba estudiando esta enseñanza, ¿qué razón tiene la palabra? Porque en el camino
Yo, oveja del buen pastor, me he encontrado ovejas gordas y cachudas. Una ocasión me dijo esa oveja gorda y cachuda: te doy 5 meses para que se te apague tu fueguito. Eres un chamaco, llamará de petate. Y volví a la oveja gordota, porque era superintendente en ese entonces esa persona. Dije: oveja gorda, no me corné así. Bendito sea el Señor, que pasaron los 5 meses, pasó el año, ya pasaron 39 años de esa cornada, de ese empujón, y aquí estoy, porque ¿quién más tiene palabras de vida eterna? Porque ¿quién más puede ofrecerme lo que el buen pastor Jesús me ha ofrecido y me lo ha dado? Su cuidado, su gracia, sus pastos verdes, su descanso. Y aunque he pasado por el valle de la sombra de la muerte, Él no me ha dejado. Él ha estado ahí para que con su vara y su cayado me infunde aliento para seguir. Y mi anhelo es llegar hasta el final de la meta y un día esté con los redimidos por su sangre. Jesús es el camino.